Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 36. A lo lejos, Ryder conducía su carro a baja altura antes de desembarcar con una pentesilea quejumbrosa sostenida en brazos por una princesa. Los dos estaban discutiendo en una escena bastante divertida, pero contrastaba marcadamente con la situación que se vivía ante Saber. Saber no sabía cómo ser padre o abuelo, y mucho menos entender qué debía ser mientras observaba a Ice sollozar sobre la espada de plata frente a ella. A su alrededor, la zona estaba en ruinas. Valles estrechos y profundos cubrían el paisaje, con escombros cortados a la perfección y mezclados con escombros molidos y tierra removida. Todo en un radio de 1 milla estaba en ruinas, lo que obligaba a quienes lo observaban a mirar desde más lejos. Y en el centro estaban Saber, Ice y Belcranel, quienes parecían dudar sobre qué hacer ante las lágrimas de una chica. Es cierto que la energía nerviosa y ansiosa que Bel mostraba era desagradable y agravaba aún más la situación. Después de todo, no había palabras de consuelo que Bel pudiera decir para mejorar mágicamente la situación. Además, dentro del corazón de dragón que Saber había recibido de Ciega había un impulso de salvaguardar la pureza de cierta hija de los chicos. Fue una auténtica sorpresa para Saber cuando se encontró levantando a Bel por la nuca y luego arrojándolo en dirección a Estia. Si Estia atrapó a Bel o no estaba fuera del alcance de Saber. Ahora eran solo él y Ice. Los recuerdos vinieron a mi mente después de que Cieg le devolvió el corazón de dragón a Saber. Los secretos de la mazmorra, el sentido de responsabilidad y la motivación que había llevado a Cieg a actuar a pesar de haber obtenido su propio y preciado deseo. Un aspecto que Saber tuvo que dejar claro fue respecto a la mancha del grial. Al mirar el fragmento del santo grial que Cieg había estado sosteniendo antes de morir, Saber lo recogió sin dudarlo. Para gran alarma de los dioses y el grupo de asalto que observaban, la mancha dracónica sobre el fragmento del grial intentó extenderse sobre Saber. Se oían gritos distantes de tonto y cánticos mágicos en el aire, pero todo el ruido pronto desapareció. Saber pulsó su energía mágica, y la propiedad antidragón anuló rápidamente la corrupción dracónica. Lo que quedó fue un fragmento prístino que brillaba con un oro radiante en su palma. En su interior se encontraba el poder de materializar cualquier milagro que estuviera a su alcance. Riqueza, fama, gloria, lo representaba todo. La verdadera corrupción no provenía del grial, sino de la energía del dragón malvado que se había arraigado en él y estaba parasitando el poder para su propio beneficio. Este era el verdadero núcleo del dragón malvado. El hecho de que el grial estuviera fragmentado indicaba que algo debía haber sucedido. Este grial, no. El gran santo grial no era un grial contaminado, sino uno alimentado por un sincero deseo nacido de la humanidad y una suposición que se convirtió en un error. Fue un viaje y una historia que comenzó en la cúspide del lado inverso. Y donde había un santo grial, habría sirvientes que aparecerían con un propósito y sus propios deseos. Un aspecto era correcto sobre la invocación de Saber y todos los sirvientes que habían atendido al llamado. Dentro de la mazmorra, residirían todas y cada una de sus aspiraciones. La mazmorra se alimentó de ello, usando el santo grial para propagarse y agrandarse concediendo deseos no retorcidos. 7 para crear un milagro de reencuentro y una familia. Un santo en petición a una querida oración. Y ahora la llegada de Shirou, Saber y el resto aurario, seguramente les prestaría atención. A veces, un deseo demasiado puro de agradar y ayudar a los demás podría convertirse en un dulce veneno, especialmente si el cáliz cayera en manos equivocadas. No todas las buenas intenciones conducen a resultados positivos. En aras de formar una familia en un mundo que podía aceptar esa posibilidad, surgió una nueva variable. Por cada causa hay un efecto. Había mucho que compartir con sus colegas. Sin embargo, Saber dejó escapar un largo suspiro y centró sus pensamientos en el presente. Frente a Saber, Ice finalmente había dejado de sollozar y se había puesto de pie mientras agarraba la espada plateada de Cieg en sus manos. En silencio, sus pasos la llevaron hacia el lugar donde la mujer que apareció con Cieg se había desvanecido en motas de luz dorada. Saber se apresuró a categorizar a Cieg como un espíritu heroico, al que conocía con cariño. La santa de Francia, Juana de Arco.
Ahí se quedó mirando fijamente el lugar donde no quedaba nada aparte de una pancarta blanca que lentamente se desvanecía en la luz. Fue entonces cuando sucedió. Los pensamientos de Ice finalmente la alcanzaron y entró en acción. Llevando la espada de su padre, Ice rápidamente agarró el resto descolorido del estandarte de su madre y se alejó corriendo de Saber, quien la observó mientras trazaba un camino claro hacia Caster. Si Ice hubiera disminuido la velocidad y se hubiera quedado mirando la expresión de Saber, habría visto el ceño fruncido que se dibujó en su rostro y se habría detenido a pensar por qué tenía esa expresión. Se habría ahorrado el dolor. Sin embargo, Ice se sintió impulsada por la desesperación y el anhelo. Ice nunca se había movido tan rápido, la energía mágica se expandía a su alrededor mientras encendía su falda y canalizaba la energía hacia sus piernas. Aceleró aún más y llegó rápidamente al frente del grupo de asalto que la miraba estupefacto. A todos los efectos, estaba hecha un desastre. Su armadura estaba abollada, tenía moretones en los brazos y sus ojos estaban hinchados y rojos mientras sostenía una espada y un estandarte descolorido con los nudillos blancos. Mientras todos estaban desconcertados, Ice se abrió paso entre la multitud sin dudarlo, sin importarle sus pensamientos. Ella solo tenía un único destino en mente, y ese destino era hacia el límite de la creación del territorio de Caster, donde instaló un campo médico. Cuando se entendió el objetivo de Ice, la gente ya se estaba moviendo. Nadie más rápido que la familia Apoyo encabezada por Clio. Ice fue detenida antes de que pudiera alcanzar a Caster, bloqueada por la familia Apoyo que tenía expresiones sombrías. La agarraron por los brazos y formaron una pared para evitar que siguiera acercándose. A Ice no le gustó eso, la furia parpadeó en sus pupilas. Sin embargo, Clio y los demás de la familia Apoyo se mantuvieron firmes. No era la primera vez que trataban con personas en duelo, y eran los peores tipos con los que acercarse a Caster porque razonar con ellos nunca funcionaría. De temperamento irascible, inconsolable y que se niega a aceptar un no por respuesta. Caster era solo una persona, y era la carne y la sangre de su dios. Peor aún, habían visto cómo Ice había defendido la encarnación del dragón negro y estaban legítimamente cautelosos. No te acercarás más, dijo Clio con firmeza, dando la mínima cantidad de cortesía y respeto ya que Ice todavía era miembro de la familia Loki. Como un toro, Ice intentó abrirse paso, sin importarle si la agarraban de los brazos o no, alterando enormemente la expresión de Clio. Por favor, por favor. Gritó Ice mientras intentaba abrirse paso. Se liberó de un brazo y trató de dar un paso hacia adelante, pero Clio se cansó y la tiró al suelo. Ice podría haber salido si hubiera soltado la espada plateada y el estandarte desvanecido que sostenía en cada una de sus manos, pero se negó a soltarlos. Caster. Gritó, sabiendo que él podía oírla. ¿Qué médico rechaza a un paciente? Dejando a un lado la ética, Caster no era un hombre que hiciera la vista gorda ante las dificultades. Más bien, Clio y los demás miembros de la familia Apoyo habían actuado y tomado una decisión por su cuenta. Déjala pasar, la voz de Caster resonó, provocando que Clio y los demás fulminaran con la mirada a Ice, pero a ella no le importó. A Ice ni siquiera le importó que Apolo la estuviera mirando con cautela desde lo alto de la cabeza de Caster. Fue Apolo quien le había ordenado a Clio y a los demás que bloquearan a Ice, ya que no quería que su hijo corriera ningún riesgo. Sin embargo, su hijo había tomado la decisión y Apolo solo podía ceder. Ice se dirigió hacia Caster en un santiamén, colocando la espada de su padre y el estandarte desvanecido de su madre frente a él. ¿Quieres revivir la encarnación del dragón negro? Clio abrió mucho los ojos mientras él y muchos otros miembros del grupo de incursión conectaban los puntos. Solo unos pocos dioses selectos que conocían o sabían del padre de Ice mantuvieron su palabra. Ice hizo una reverencia, frunciendo los labios mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Y esta fue la parte que Caster siempre odió. Desde el momento en que Caster vio a Ice y los objetos que ella traía, comprendió que esto sería desagradable. Sin embargo, era su deber como médico y por eso permitió que Ice se acercara a él. Caster negó con la cabeza. No había nada que él pudiera hacer por ella. Lo siento, pero no puedo aceptar esta solicitud, dijo Caster, provocando que Ice levantara el cuello de golpe en estado de shock. ¿Por qué? Tartamudeó Ice. Su voz se entrecortó.
Caster dejó escapar un largo suspiro, notando la rabia y el dolor creciendo en la expresión monótona de Ice. La respuesta fue sencilla. Fue porque Sieg le había entregado su núcleo a Saber, y la madre de Ice era un espíritu heroico. Dejando de lado el asunto de Sieg, la madre de Ice tendría que ser invocada nuevamente y reencarnada. Esa era la verdadera razón, pero Caster no podía decirlo porque no era algo que los lugareños pudieran entender. En cambio, había una mejor manera de explicarlo con una terminología comprensible. Resucitar a los muertos no es tan sencillo como se supone, dijo Caster en tono de diagnóstico, y todos aguzaron el oído. Las explicaciones de Caster eran escasas y espaciadas. No se trata solo de hacer que un cuerpo vuelva a vivir. De lo contrario, si se creara un clon con la misma apariencia que el fallecido, ¿seguiría siendo él? Obviamente no. La razón por la que pido los restos de los fallecidos es que, la mayoría de las veces, sus almas están ligadas a sus cuerpos o al lugar de su muerte. Se las llama almas remanentes, que si se las deja en paz podrían convertirse en espectros o entidades malignas, continuó Caster, observando cómo la expresión de Ice se volvía cada vez más pálida por el rechazo. Para una verdadera resurrección, lo que se necesita es cuerpo y alma. En ese momento, Caster respiró hondo y se aseguró de mirar fijamente a Ice para evitar que se hiciera falsas esperanzas. Esa esperanza que te corroe y te erosiona es la más peligrosa. Puedo recrear un cuerpo, pero no puedo traer de vuelta un alma que no está allí, dijo Caster. ¿No están ahí? Soltó Ice, cada vez más desesperada. Estaban aquí, acabamos de hablar. Caster volvió a negar con la cabeza. Ice estaba haciendo esto más difícil de lo que tenía que ser. Caster no tuvo más remedio que ser aún más directo. El alma de tu padre permanece latente en el corazón que le dio a Saber, y el alma de tu madre ha sido devorada por el dragón malvado y esparcida en pedazos. Los espíritus heroicos fueron extraídos de su plantilla original en el trono de los héroes, por lo que nunca se garantizó que cada iteración de su invocación tuviera las mismas experiencias. Además, invocar nuevamente el espíritu heroico de la mujer que era la madre de Ice podría ser un acto más cruel si la mujer no tenía recuerdos de su propia hija. Era más fácil decir que los pedazos del alma que era la madre de Ice ya habían muerto, y que ese era el máximo esfuerzo que Caster se dignó ser necesario. Por eso no puedo ayudarte. Caster frunció el ceño y mantuvo un tono natural. No le pediré a Saber que le arranque el corazón, ni puedo hacer nada por tu madre sin su alma. Por lo tanto, lo lamento profundamente. Las pupilas de Ice se dilataron ante la noticia y la fuerza abandonó su cuerpo mientras caía de rodillas. Durante mucho tiempo, nadie habló mientras la luz se apagaba en los ojos de Ice. Fue solo cuando el sonido de pasos que se acercaban resonó por todos lados que muchas personas comenzaron a darle a Ice y al individuo que se le acercó un mayor distanciamiento. Saber se había acercado en silencio. Muchos se mantenían alejados de él, ya que todavía poseía el fragmento que aparentemente había estado corrompiendo a Sieg. Niño. No lo hagas, dijo Ice con veneno y angustia, sabiendo quién le estaba hablando. Estaba llorando. Asesinaste a mi padre cuando podrías haberle cortado el brazo que sostenía esa maldita cosa. Los labios de Saber se afilaron. ¿Cómo se suponía que debía decir que la corrupción provenía de la forma de dragón de Sieg y no del fragmento del Grial? Lo mejor que podía hacer era intentarlo. Esa no era la intención, dijo Saber, tomando determinación. Lo que tienes que entender es... podrías haber hecho algo. Ice giró lentamente la cabeza para mirar a Saber, su expresión era sagrada. Eres fuerte. Tan fuerte que podrías haberlo incapacitado, cualquier cosa, pero tú. Saber podía ver la desesperación reflejada en los ojos de Ice. Su mundo se había destrozado y ni siquiera sabía cómo recomponerlo. Es cierto que había sido un error acercarse a Ice tan pronto, cuando ella se estaba ahogando en el dolor y la pérdida. Sin embargo, la parte de las experiencias de Sieg que Saber había visto y comprendido lo influyó más de lo que esperaba. El corazón que Sieg había regresado también era parte de Saber. Los sentimientos de un padre. Saber tenía una inexplicable necesidad de consolar porque el corazón aún recuerda. Saber extendió una mano y la colocó sobre la cabeza de Ice. Ice, dijo Saber, provocando que las pupilas de Ice se contrajeran mientras la imagen y las acciones de Sieg se superponían a las de Saber.
Un recuerdo del hombre que transmitía una calidez tan incómoda que arrasó con la ansiedad y las preocupaciones de su yo infantil. Abuelo. Fue una palabra que Ice no olvidaría y que salió de la propia boca de su padre. Este hombre, que guardaba un sorprendente parecido con su padre en comportamiento y habilidad con la espada, era de la familia. Y por eso fue aún más difícil de digerir. Asesino. ¿Qué clase de padre mata a su propio hijo? Tan rápido como las pupilas de Ice se dilataron, la frialdad en su expresión se volvió gélida mientras se quitaba de encima la mano de Saber, se ponía de pie y agarraba la placa de la armadura del pecho de Saber. Sí, todavía había un camino. Devuélveme su corazón. Simplemente devuélvemelo. Ice golpeó con el puño la armadura de Saber. No es justo. Devuélvemelo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Saber no respondió, agarró la mano de Ice y la empujó hacia atrás para calmar su cabeza. No funcionó. En cambio, la espada plateada que Ciega había dejado caer ahora estaba sostenida firmemente en su agarre con los nudillos blancos y el estandarte se desvaneció por completo. La emoción inestable se mezcló entonces con la vana aspiración y la esperanza. La explicación de Caster no podría haber sido más clara. Su madre estaba muerta, pero si ella podía recuperar el corazón de su padre, Caster teóricamente podría traer de vuelta a su padre. Todo lo que tenía que hacer era tomarlo. Más allá de lo irrazonable que sonaba, o si Caster aceptaría su pedido después de que atacara a Saber. La respuesta era todo en lo que Ice podía concentrarse. Y la gente en duelo no tenía pensamientos racionales. Ice estaba blandiendo su espada antes de que su mente siquiera se conectara con lo que su cuerpo estaba haciendo. Saber dejó que Ice blandiera su espada hacia él, permitiéndole desahogarse, pero en el momento en que la espada de Ice tocó su piel, solo se escuchó el ruido del metal ya que el filo no pudo perforar. Bastardo. Las lágrimas se derramaron por el rostro de Ice, deslizándose por sus mejillas y goteando por su barbilla. Ella golpeó una y otra vez. Bastardo. Saber se quedó quieto, y las chispas rechinaron en el aire con cada golpe. Sin embargo, sus ojos se desviaron una vez que un matiz de maná azul comenzó a cubrir la espada de Ice. Ahora estaba canalizando su falna, las venas le estallaban sobre las sienes y tenía los ojos inyectados en sangre. Sin quedarse quieto por más tiempo, Saber se movió, desarmando a Ice con un toque de su gran espada y observando cómo el arma de Ice caía a su lado. Lo que no esperaba era que Ice se lanzara sobre él, con las manos buscando su garganta. Saber no se molestó en esquivarlo. Los músculos de Ice se tensaron mientras intentaba estrangularlo, pero su agarre no fue lo suficientemente fuerte como para contraer sus vías respiratorias. En cambio, Saber la miró a los ojos, lo que la animó aún más con su mirada serena. La tensión entre ellos continuó creciendo. Uno debido a la vacilación de Saber sobre cómo debía actuar, y dos porque Ice no la dejaba ir a pesar de saber la inutilidad de sus acciones actuales. ¡Ay, basta! No fue hasta que Finn intervino y apartó a Ice de un Saber ceñudo que se rompió el punto muerto. Tranquilízate. No es el momento ni el lugar, dijo Finn con severidad, asegurándose de sujetar firmemente a Ice, que se retorcía y se doblaba. Mucha gente había visto a Ice intervenir en la batalla de Saber contra el dragón negro de un ojo, y no sería un buen panorama si surgieran malentendidos. Loki tendría que encargarse del control de daños. Ice apretó la mandíbula, sus hombros temblaron hasta que se detuvieron por completo cuando Rivería llegó y la miró fijamente. Basta, dijo Rivería, ella y Finn a cada lado de Ice. Frunciendo los labios, Ice agachó la cabeza y se dejó escoltar. Saber dejó escapar un largo suspiro. Ahí, dijo Caster con un gruñido después de vendar la mano de Shirou. Lo que antes había sido un desastre destrozado, se había transformado milagrosamente en algo que parecía una mano. Había crecido piel nueva sobre la parte superior y los huesos rotos y los tendones quebrados estaban todos en su lugar nuevamente. Abriendo y cerrando su mano, Shirou permaneció sentado mientras Caster le gruñía. Tan imprudente como siempre. Hace que uno se pregunte cómo has podido vivir tanto tiempo, dijo Caster con un tique en el ojo. Deja de hacer eso. Volverás a abrir la herida antes de que pueda asentarse y sanar adecuadamente. Pero es por eso que estás aquí. Shirou se rió entre dientes con una pequeña sonrisa. TCH. Suenas como los tontos musculosos del lago.
Caster frunció el ceño, recordando sus días de aventuras junto con las payasadas de Jason. La mayoría de las veces, era el propio capitán quien encontraba el camino hacia la sala de medicinas de Caster. Termina de curarlo, murmuró Caster a su asistente. Tengo que ocuparme de otros. Dicho esto, Caster se fue para atender a otros miembros heridos del grupo de asalto. Tosió Alfia, con expresión impasible mientras abría de mala gana la palma hacia Shirou. Gracias, dijo Shirou mientras colocaba su mano en la de Alfia. Chasqueando la lengua, Alfia tiró de la mano de Shirou hacia adelante y comenzó a envolver un vendaje alrededor de su antebrazo, donde aparecieron restos de sangre seca y venas reventadas en su piel. Shirou podría haber optado por que Caster también las curara, pero fue Shirou quien insistió en que Caster podía dedicar su tiempo a curar a otros en lugar de a él solo. Las heridas se curarían solas y Shirou no era inexperto en el dolor. Él asintió con la cabeza hacia Alfia, mientras ella obedientemente hacía lo que Caster le pedía, y la muestra de gratitud la llenó de sentimientos encontrados. Gruñó Alfia con los párpados entrecerrados. Ya terminaste, así que vete. Shirou reprimió una pequeña sonrisa. En cierto modo, las similitudes de carácter entre Alfia y Caster eran evidentes. O bien, se estaban contagiando mutuamente. Gracias. No me hagas repetirlo. Alfia le hizo un gesto a Shirou antes de seguir a Caster. Poniéndose de pie, Shirou abandonó la tienda médica para dejarle paso al siguiente paciente detrás de él. Había tenido primera prioridad dado el estado en el que se encontraba y el hecho de que la mirada de Festo se posaba en cualquiera que se opusiese a la decisión. A Caster no le importaba de ninguna manera, ya que su prioridad siempre había sido la investigación médica y el tratamiento de los pacientes. Hefesto había intentado seguir a Shirou, pero Caster se negó, tomándose en serio la confidencialidad del paciente como médico profesional. Dejado a su suerte, Shirou tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus pensamientos y el siguiente paso a seguir. Parecía que Berserker se había perdido toda la incursión, pero había muchas otras oportunidades para que Berserker dejara una buena impresión. Lo que importaba ahora era manejar las consecuencias de la batalla y las posteriores celebraciones de la victoria. Lo habían hecho. Lo que se consideraba imposible se había logrado. La tercera de las grandes misiones se había cumplido. La fama y la influencia que esto les daría a Shirou y a los demás no eran un asunto menor. Nadie tendría nada que decir sobre el nivel de aventurero o su calificación para explorar la mazmorra. Por fin llegó el momento de comenzar el verdadero objetivo de su llegada a este mundo. En lo profundo de la mazmorra estaba el milagro prometido a Shirou, y esa era toda la motivación que necesitaba. Shirou. Una voz sacó a Shirou de sus pensamientos, sus ojos temblaron mientras la imagen que tenía de cierta diosa continuaba siendo erosionada por las payasadas de dicha diosa en este mundo. Una nube de polvo y escombros se estaba formando mientras una diosa rolliza de 2 colas venía corriendo con los ojos muy abiertos y nublados, como si le hubieran hecho daño. «Estia», dijo Shirou mientras extendía la mano y la atrapaba antes de que tropezara por correr demasiado rápido. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?» «Esbel», gimió Estia, frunciendo los labios mientras jugueteaba con los pulgares. «Lleva un tiempo comportándose de forma extraña y acabo de verlo escabullirse de nuevo. No sé qué hacer». Le pregunté qué le pasaba, pero sigue evadiendo la pregunta. Creo que va a tener una cita con alguna tonta otra vez. Como si esa fuera la mayor preocupación. No tenías que atrapar a Bell cuando Saber lo arrojó lejos del campo de batalla. Shirou dejó escapar un ruido exasperado, pero mantuvo la compostura. «Debería encerrarlo en un sótano», murmuró Estia con ojos oscuros. Un escalofrío recorrió la espalda de Shirou mientras intervenía apresuradamente antes de que Estia pudiera entrar en crisis. Tenía que recordar que esta no era la Estia que tenía en su mente y en su historia, sino una Estia inmadura de un nuevo mundo. «Tal vez tenga algo en mente», refirió Shirou, usando la verdad para calmar a Estia. Creía haberlo visto tratando de consolar a Ice, pero los miembros de la familia Loki le dijeron que no era el momento antes de rechazarlo. Entonces, ¿él no estaba con esa chica? La expresión de Estia brilló. «Oh, ¿a dónde fue desde allí?», preguntó. Shirou lo pensó más profundamente antes de llegar a una conclusión definitiva. «En dirección a la familia Zeus».
Estia suspiró aliviada, sus pensamientos se movían a 1 milla por minuto. Bell, sé que lo dejé unirse para obtener algo de experiencia, pero no fue una excusa para ser imprudente y estúpido. Estia se quejó antes de salir corriendo. La diosa del hogar y la familia vino y se fue con el viento, dejando a Shirou completamente perdido. Pero había cosas más importantes. Shirou había notado que Saber le había indicado a él y a los demás que tenía algunas noticias para compartir con ellos en un entorno privado, probablemente sobre el grial que Zirk tenía en su poder. Ciertamente era un tema importante, pero uno que Shirou tendría que posponer hasta que llegara una mejor oportunidad. Levantó las orejas y movió la nariz mientras comenzaba a caminar hacia una zona más abierta. Ahora bien, ¿cuánto tiempo planeas seguirme?, gritó Shirou, haciendo que el individuo que lo había estado siguiendo en secreto se estremeciera. De todas formas, a la figura no le importaba si lo descubrían o no. Era un rostro familiar con un profundo tono de pelo rojo sobre él. Uno que Shirou había visto por primera vez al visitar la familia Hefesto. Welf Crozo. Welf era el herrero contra el que Shirou había estado compitiendo antes de que Hefesto pusiera fin abruptamente al asunto. Shirou no había tenido mucha interacción con Welf desde entonces, pero Welf claramente tenía un problema que resolver. No lo tenía planeado, pero esto lo hace más fácil, dijo Welf con una mirada severa. Tenía los puños apretados e incluso había dejado de lado su orgullo. Hay algo de lo que tenemos que hablar. No importaba si Shirou era el hijo de Hefesto o no. A Welf solo le importaba lo que veía. La profunda tristeza y dolor en el rostro de Hefesto no era algo que pudiera fingir estar ciego, y este bastardo era la causa principal. Eres un pedazo de mierda, maldijo Welf, con las venas palpitando en sus sienes. Desde que apareciste, Hefesto, ¿qué demonios? Un puño se estrelló contra la cabeza de Welf, seguido por un brazo rápido que se deslizó alrededor de sus hombros y firmemente alrededor de su cuello. Luego se generó la fuerza. Welf, imbécil, susurró Tsubaki, poniéndole una llave en la cabeza. No te metas en asuntos personales. Maldita sea, Tsubaki, tienes que verlo también. Welf hizo una mueca, intentando liberarse. ¿Crees que estoy ciega? Tsubaki frunció el ceño, la irritación se reflejaba en su tono. Todos en la familia Hephaestus podían verlo, pero no era asunto suyo involucrarse. Era simplemente difícil porque Hephaestus estaba bajo estrés y ansiedad constantes. Había algo que Hephaestus no les estaba contando sobre su relación con Shirou, y eso la estaba carcomiendo. Además, no fuiste tan sutil, susurró Tsubaki bruscamente, girando la cabeza de Welf para que mirara hacia atrás. No fuiste el único que nos siguió. Solo estoy aquí porque te siguieron y sé que tienes mal carácter. La expresión de Welf se endureció cuando vio a quien se refería Tsubaki. Eran los otros miembros de la familia Crozo. Welf se enfureció visiblemente por su aparición. Imagínense, llegaron para engatusar a Shirou cuando Hefesto no estaba cerca. Todos eran un montón de sinvergüenzas. Por supuesto, a Welf no se le escapó la ironía de que también buscara a Shirou cuando Hefesto no estaba cerca, pero esto y aquello eran diferentes. Welf lo hizo por preocupación, pero lo hizo por sus propios motivos. Tsubaki liberó a Welf y juntos se quedaron con Shirou. Con opiniones contradictorias o no, la familia Hefesto ya consideraba a Shirou uno de los suyos. Retírense, bastardos, Welf fulminó con la mirada, moviendo una mano hacia su espada envainada junto a su cintura. Tsubaki agarró la muñeca de Welf y sacudió la cabeza. La animosidad aquí solo aumentaría las tensiones con Ares, los Crozos y Welf. Eso no te corresponde a ti decidirlo, ¿verdad, joven sobrino? El hombre mayor que habló era un Crozo con rasgos envejecidos y un cuerpo robusto forjado a partir de acero martillado. El hombre mayor ignoró a Welf y Tsubaki y se movió directamente para presentarse a Shirou, quien lo miró en silencio. Mi nombre es Joseph Crozo, se presentó el hombre mayor, ofreciéndole una mano a Shirou. Shirou miró la mano extendida antes de estrecharla lentamente por cortesía. Shirou respondió Shirou. Es un honor conocerte, dijo Joseph con una amplia sonrisa, para gran disgusto de Welf. Más importante aún, esperaba que pudiéramos discutir un acuerdo entre tú y la familia Crozo. Seguramente se correrá la voz del éxito de esta incursión y tu nombre resonará en todo el mundo. Pero podría ser más que eso.
No te decepcionará una cooperación conjunta con nosotros, te lo aseguro. No solo te concederemos acceso ilimitado a la forja de nuestra familia, sino que tendrás el apoyo total del rey y la admiración de todos los herreros. Todo lo que necesitas hacer es aceptar. Shirou miró a Joseph, luego a Welfit Tsubaki, quienes fruncían el ceño pesadamente. La propuesta estaba plagada de ambiciones y motivos ocultos. Piénsalo, insistió Joseph, acompañado por los demás miembros de la familia Crosso, que se hicieron eco del mismo sentimiento. Lo que había en sus ojos era codicia, avaricia y ambición. Piensa en lo que puedes hacer y en lo que puedes aportar, continuó Joseph con su perorata, mientras la emoción rompía su fachada de negociación. Lo que Shirou había hecho, y lo que los Crossos habían visto, era un medio para crear armas mágicas a voluntad de Shirou. Lo que los Crossos buscaban obtener no era como Shirou podía crear armas de la nada, ya que probablemente se trataba de una habilidad, sino la oportunidad de estudiar dichas armas y extraer información de ellas. La probabilidad de un avance era alta. Además, Shirou sería un activo que Ares sin duda consideraría un tesoro del más alto calibre como dios de la guerra. Tu presencia en la guerra cambiaría el campo de batalla. Joseph dio un paso adelante, tomando con cuidado la mano de Shirou y estrechándola con firmeza. De repente, una sombra apareció en el lugar y los que estaban detrás de Joseph Crocio se quedaron mudos. Sin embargo, el propio Joseph estaba demasiado absorto como para darse cuenta. Lo que eres es como un arma finalmente elaborada, la obra maestra de un herrero. Esa declaración afectó mucho más a cierta persona de lo que ella quisiera admitir. Pero no fue solo una obra maestra. Fue humano. Un arma y herramienta de guerra definitiva. Dilo otra vez, te reto. Joseph se quedó helado ante el veneno puro del tono. Se dio la vuelta con rigidez y se encontró cara a cara con un dios. La mirada de Festo nunca había parecido tan ardiente. Nacida como reina amazona, Pentesilea se había diferenciado de sus hermanas desde muy joven. La habían criado para ser la mejor y saber que era la mejor le había inculcado un inquebrantable sentimiento de orgullo como guerrera en lo más profundo de sus huesos. Nunca fueron otros quienes la ayudaron, fue ella quien ayudó a otros en la tribu. Sintiendo su cabello enmarañado sobre su frente por el sudor frío, Pentesilea sintió que su corazón hacía cosas raras, mientras Ryder la colocaba gradualmente de nuevo en el suelo frente a su séquito de amazonas. Sus movimientos eran demasiado naturales, y la forma en que ella parecía acostumbrada a ellos, aún más. Ella había reconocido a Ryder como un guerrero y no sentía que hubiera nada malo en sus acciones. Pero la forma divertida en que sus hermanas la miraban, y luego a Ryder, dejaba poco espacio para la imaginación, aunque Pentesilea no se daba cuenta. Y no era porque fuera lenta o estúpida, sino porque su mente estaba preocupada por un asunto más urgente. No necesitaba tu ayuda, intentó aclarar Pentesilea. Siguió siendo obstinada, incluso cuando el sudor frío que había sentido por el calor del aliento del dragón hizo que se le erizaran los pelos. Si Ryder no hubiera ayudado, ella realmente habría muerto junto con el grupo de compañeras amazonas que se habían aventurado demasiado en territorio enemigo. Lo sé porque eres una guerrera fuerte. La mujer más fuerte de toda la Amazonia, dijo Ryder como si fuera un hecho. Pentesilea abrió y cerró la boca. Al principio, pensó que el bastardo la trataba con condescendencia, pero no había duda ni vacilación en la expresión de Ryder. Realmente lo decía en serio. Las puntas de sus mejillas se sonrojaron mientras Pentesilea inconscientemente intentaba pasar una mano por el puente de su nariz, solo para recordar que estaba usando un casco y no podía. Me alegro de que lo entiendas, resopló Pentesilea y miró hacia otro lado, optando por concentrarse en volver a envolver las cadenas de sus bolas de hierro con púas alrededor de sus muslos. Si hubiera tenido que hacerlo, habría cavado bajo tierra en el último momento. Ryder se rió entre dientes y se ganó una mirada inexpresiva, pero eso solo lo hizo reír aún más. ¿Harías algo así, no? Porque el jinete de Pentesilea realmente sabía que haría eso. Mientras lo sepas. Pentesilea se cruzó de brazos y luego le tendió la mano a Ryder sin poder mirarlo a los ojos. Gracias, repitió de nuevo. Ryder miró la mano de Pentesilea, luego su rostro antes de simplemente asentir y estrechar su mano en la de él con un apretón firme. Los guerreros no abandonan a sus aliados, ¿verdad? Dijo Ryder. Pentesilea asintió lentamente.
Un aliado de las Amazonas nunca es abandonado. Era un hecho que Ryder también conocía, ya que las Amazonas habían luchado en la batalla de Troya por su aliado París y su familia. Entonces me voy, dijo Ryder, entrecerrando los ojos ante una pequeña conmoción que se producía en el lejano grupo de incursión. Tras el éxito de la incursión, Penthesilea y las Amazonas no tenían motivos para quedarse con el grupo. La tribu de mujeres guerreras probablemente estuviera ansiosa por difundir la historia de su conquista en la Amazonia. Sin embargo, no todos pensaban lo mismo. Todavía no he ganado nuestro duelo, dijo Penthesilea. Entonces desafíame cuando quieras, dijo Ryder mientras volvía a subir a su carro. Estaré esperando en la ciudad mazmorra de Horario. El jinete agitó sus riendas y sus caballos relincharon mientras los corceles divinos se elevaban hacia los cielos. Penthesilea se protegió el rostro del viento, mientras los faldones de su armadura ondeaban violentamente detrás de ella. ¿La ciudad de las mazmorras, eh? Penthesilea empezó a cavilar seriamente. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Mi, Nathan M, Baka Senpai, Victor Xi y Austin S. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría para aquellos que preguntaron. La novela web está disponible en WebNovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. El nacimiento de una leyenda B2. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.